Hola mundo, bienvenidos a Café con Nuria. Hoy charlas de carnaval. ¡Es carnaval! No, ya no. Y hablaremos de mis recuerdos o cómo celebro o no celebro el carnaval. Y eso se puede decir en cualquier otro momento. Hace poco que se ha ido el carnaval, ¿eh? No quejaros, ¿eh? Tampoco hace tanto tiempo. No fue como Halloween. Ahora haremos nuestro café, aquí en esta taza de confianza. Prepararemos la leche. Se ve tan mal, ¿no? Es que además hemos ido a la pelo. Bueno, yo sola. He ido a la pelo. Las 8 menos cuarto p.m. de la tarde-noche. Aquí una haciéndose un café cuando nadie se hace ya una infusión para ir a dormir. No pasa nada. Ya está hecha la leche. Ahora vamos a poner la capsulita en... se ha quedado esta pegada ahí. Mira, también era una clip. A ver. Yo creo que ahora estáis quedando medio ciegos, ¿no? ¿Verdad? La super cremita. Fijaros qué maravilloso. Momento reconfortante. Se ha quedado sin agua. Intentaremos hacerlo un poco mejor. Pues hoy hablamos del carnaval. Nos lo quitamos porque por eso hemos ido a la peluquería también, te digo. Hay que lucir un poquito el pelo acabadito de hacer. Yo que nací en São Paulo, Brasil. Obviamente ahí es el país por excelencia. Que cualquiera que piense en carnaval, lo primero que piensa es en Brasil, sobre todo en Río. Luego la gente se piensa que, me acuerdo que ahora no tanto, ¿no? Porque ha pasado mucho tiempo, pero que yo vengo de los tiempos de antaño. Entonces era ahí, tenía la idea de que todo era carnaval en la vida, en Brasil. En mi casa no había tradición de disfraces ni de carnaval. Mi familia no es muy carnavalera. Que claro, tampoco eran de allí, no, y ellos no tenían la costumbre de carnaval. Entonces yo tampoco la tuve. Pero es que la verdad no es que yo veía el carnaval cuando era la época, no es que yo viera el carnaval por la calle, nunca, no veía a la gente disfrazada, nada, no sé, la gente no se disfrazaba. En todo caso sí que habrían las comparsas que sí que trabajaban todo el año, esto también en Río, en todas las ciudades de Brasil en realidad, hay esas comparsas que están todo el año preparando todos sus trajes y toda la vestimenta y de que y siempre son temáticas, de que van a hacer el tema y hacer la rúa, eso sí. Lo que pasa es que yo en aquel momento en São Paulo estamos hablando de una ciudad enorme, más grande aún que Nueva York, más grande y con más de 1 o 2 millones de habitantes más, o sea, es grande, y entonces ahí yo no veía nunca gente disfrazada por la calle ni en los días de carnaval, la verdad. Sí veía mucho el carnaval por la tele, puesto, y me vuelvo a quitar eso porque he tenido que grabar un poco las miniaturas, porque luego se me quejan de que no hay miniaturas, entonces por el medio tienes que coger un poquito de miniaturas, o sea, esto es muy complicado, hablar, aprender, luego pensar ya en la edición, posedición, bueno, complicadísimo. Retomando el tema, pues no hacíamos el carnaval, y en São Paulo, que es una ciudad tan grande, yo era pequeña y qué divertido, me daban ganas de ir, ¿no? Me daban ganas de, qué suerte de no estar ahí, porque es muy loco, muchísima, no os podéis llegar a imaginar, lo podéis ver, es que es... No. Agobio. No me iría tranquilamente a disfrutar de Río, por ejemplo, que es una ciudad con playa costera. Me iría a cualquier momento del año, menos esos días de carnaval. No. En realidad en ninguno iría. Mira, os digo, el carnaval, por ejemplo, por excelencia del turismo exterior, sería Río, lógico, ¿no? Porque Río es muy conocida, más que la capital, que es Brasilia, es muy conocida. Entonces la gente, si se quiere ir a ver el carnaval, se irá a Río, lógicamente. Pero yo aconsejaría más el carnaval de Bahía. Normalmente, si a alguien dentro del país le gusta hacer un carnaval más, que no haya tanto turismo extranjero, que sí que hay muchos, pero no es como Río, yo me iría a Bahía, por ejemplo, ¿no? Porque también es ciudad costera, cantidad de gente, que yo vivía en São Paulo y no me gustaba cuando ibas a los mercados, aquellos que van la gente por la calle y es... ¡buah! A toda apretada, no. Qué horror. Yo estoy en España, ahora el carnaval aquí pues hace frío. Ahora ya no hace tanto frío como hace muchos años, ¿no? Cambios climáticos y problemas extraños varios que nos pasan con el clima. Antes hacía mucho frío, es febrero. Y digo, claro, yo me voy a ir aquí vestida de carnaval, como de hawaiana. Y aquí querían hacer eso, ¿no? Cuando era pequeña, ni de coña me voy a disfrazar yo, algo que no sea oso polar. O muy agria, con muchas capas. En Brasil, claro, allí están muy destapados porque hace mucho calor, están en pleno verano. Pero en realidad hace mucho calor en Bahía, me imagino que también. Claro, entonces es lógico que vayan con tirantes o la gente vaya medio desnuda. El carnaval es un poco así, pero no. También me decía mi madre, en los contrastes de que aquí la gente iba como hawaiana en febrero. Entonces allí a veces había visto
gente disfrazando a sus niños de tigre, pijama de tigre. Lo que sí que me llama, fíjate, y sí que hay mucha gente, y es muy caro también, es ver el Carnaval de Venecia. Porque es otra vibe, no es ese tipo de elegancia como me voy en plan más serio, ¿no? Es muy desenfadado, es muy alegre, chic, muy elegante, con esas máscaras, con esos vestidos. ¡Oh! Me encantaría ponerme uno de esos vestidacos. Siempre pienso, voy a decir algo y pienso, ¿me lo va a aceptar YouTube? ¿Me lo va a discriminar? ¿Me va a poner un pero? Luego, si piensas en Latinoamérica, da igual porque no hay nadie mirándome. Piensas que depende de que no va a sonar bien. Pues eso, nosotros no éramos aficionados a disfrazarnos, en mi caso no se disfrazaba nadie, y cuando conocí a mi marido, conocí a otro que era anticarnaval, tampoco le gustaba disfrazarse, y entonces digo, pues mira, yo tampoco me disfrazo, pues mira qué felicidad, coincidimos en eso. Hasta que empezaron mis hijos a ir a la escuela y me puse en la asociación de padres, y entonces allí, pues claro, se preparaba el carnaval antiguamente, entonces los padres organizaban el carnaval. Es que fue ahí cuando me empezó a gustar, en ese ámbito, ¿no? Yo aún sigo sin disfrazarme en carnaval, pero en ese ámbito sí me gustó. Pues sí, ellos hacían temáticas, ¿no? Pues el mar, y entonces pues unos iban de delfines, unos iban de tortugas, ¿no? Y era así, temático. Profesores iban de otra cosa, no sé, el bosque, unos iban de árbol. Me acuerdo de ese problema de los de árbol. Les tocó a los porque se disfrazaban de los de pequeños, los de P3. No, ahora son I3, hasta los mayores de cuarto de la ESO. Y entonces unos de la ESO, no me acuerdo qué curso, tenían que ir disfrazados de árbol. Decían los niños, claro, a esa edad no puedes ir disfrazado de árbol. Me gusta, no tiene vibra de adolescente, ni el vestido de árbol. Árbol. Me trabo. Bueno, es así. Y claro, teníamos que tener también una temática nuestra. La primera vez fueron los oficios, y entonces nosotras nos disfrazábamos de ejecutivas, me acuerdo. Digo nosotras porque éramos todas mujeres, no había padres ahí implicados, solo éramos chicas. Recuerdo yo que me pillé la americana de mi marido de cuando nos casamos. Que tampoco era muy gordita, yo no iba muy abrigada en ese momento, ya hacía un frío, entonces sí que hacía mucho frío, pero mucho. Tuvimos la suerte de que ¡oh, madre mía! ¡Oh, se me ha roto la piel! Tengo la piel tan seca que se me rompe, entonces se me abre y me causa heridas. O sea, esto no es una herida de eso, ¿eh? Esto es una uña partida y me he tenido que poner, es un Jedi y luego está Yoda. No creo, este es un dedo problemático, ¿eh? Para hacerlo en singular, bueno, seguro que no se enfoca. En fin, no sé qué estoy haciendo. Aquí tengo otra tirita, me engancha en todas partes el trocito de uña que tengo a medio cortar. No me lo puedo cortar porque está en medio del dedo. Sigamos con nuestro café. Pues fuimos de ejecutivas, nos hacíamos la rúa con los niños, cogíamos una comparsa con tambores, era súper. Y nos hacíamos toda una ruta, íbamos al centro de la ciudad, y luego volvíamos con todos los niños disfrazados, cada uno, pues cada clase de cada temática. Hacíamos chocolate deshecho que se tenía que calentar. Total, que entonces era esa, ¿no? La organización de la fiesta era muy gracioso. Otra vez fue de pirata, me acuerdo, que una de las madres que sabía coser creo que me cosió los pantalones porque estaba embarazada de mi hija. Entonces también fui y digo, a ver, si yo estoy embarazada y voy a disfrazarme, aquí se disfraza todo Dios. De las madres organizadoras, ¿no? Aquí no quiero, ay no, es que a mí... Y los niños se disfrazan también, pobrecitos, que muchos no quieren, así que aquí todo el mundo a pringar. Oye, es que hay que batallar por todo, la verdad, hay que poca implicación. Siempre en esas cosas de escuela pues me gusta implicarme. A ver, no puedo pedirle a mis hijos que se impliquen y vayan si yo no voy a implicarme también, ¿no? Bueno, esto es un paréntesis. Retomando el tema y retomando mi café maravilloso, pues esos son los únicos momentos que he disfrutado realmente de celebrar el carnaval, cuando lo hacía con mis hijos. No os he dicho que aún me queda de cuando grabé cosas para Halloween. No estará caducado, ¿no? Dirás, esto lo hace mucho tiempo. El Kit Kat, los vampiros. Luego me di cuenta que me tocó un vampiro, pero veo que puede ser un vampiro o una momia. A ver qué nos toca hoy, porque es el snack del día. A ver qué... Es otro vampiro. Muy apropiado, porque con la herida del dedo, pues es muy apropiado tener un vampiro. Y después de media hora, porque tengo que masticar despacio porque esto es muy dulce. Claro, es un Kit Kat, me duelen los dientes. Poco nos va a quedar de charla porque esto se está acabando. Me gustaría que me contarais si os disfrazáis en carnaval,
si nos disfrazáis, si os gusta, no os gusta, si habéis ido en algún sitio de Venecia o habéis ido a Brasil o cualquier otro lugar, porque no solo sé, yo he hablado de Venecia o de Brasil porque actualmente se celebra en todas partes, aquí también, la verdad, hay concursos y nada, pues la cuestión es que, hombre, nos tenemos que despedir con el gorro. Os contaré la historia de este gorro. Este gorro, precisamente, fue de un carnaval para mi hija, que me imagino que iría de cowboy, supongo. Y le compramos, no, ya lo sé, porque hay las normas del carnaval que en las escuelas, al menos aquí se hace, que es el lunes vas de pijama, el martes con un peinado raro. Entonces creo que el último día era como libre, un día de esos que cada uno trae lo que quiere. Peinado raro o un gorro raro. Y le compramos esto. Pero pues desde entonces, era pequeñita, pequeñita. Pues esto ha estado aquí porque nunca lo puedo guardar porque siempre que han venido amigos y amigas de mi hijo, luego de mi hija, todo el mundo ha disfrutado poniéndose esto en todo momento. Se han grabado vídeos de cumpleaños con este gorro. Este gorro es un servicio de 10 porque ha salido en todas partes. Todo el mundo se lo ha puesto para divertirse. ¡Qué gracia! Tendré que hacer un día todos los recopilatorios de todos los gorros que me voy poniendo en el canal, porque de vez en cuando irán saliendo gorritos también. El sistema de grabarme cada día haciéndome mi café es como si me fuera a la cafetería y tomara el café con una amiga. Cuando no grabo, lo echo de menos. Y que haya alguien haciéndome un feedback, aunque sean 1 o 2 personas, pues mira, no pasa nada. Es como cuando me voy a una cafetería con una amiga, pues seremos 2 amigas, un amigo, una amiga, aquí, todo el mundo. Por eso digo, todo el mundo es siempre bien recibido en mi canal. Y nada, ponedme los feedbacks que queráis, los comentarios, hacedme peticiones de gorros extraños y pelos raros. En realidad he cogido este gorro porque le tenía, bueno, siempre está a mano, pero en realidad quería coger una peluca que tengo creo que es de La Sirenita. Creo que es una película de La Sirenita. Bueno, hoy porque había ido a la pelo, entonces luzcamos un poquito el brillo de la peluquería. Pero otro día os enseñaré la película. No, porque saltará el copyright. La peluca de La Sirenita. La editora, esto es una confesión cafetil, es muy fan de La Sirenita. Sacaremos la peluca de La Sirenita y haremos un café con La Sirenita. Un beso a todos. Me he quedado así traspuesta. Un beso a todos y hasta el próximo. Adiós, mundo.